Tras las elecciones del pasado 29 de octubre en Colombia, elecciones en las cuales se votaba por gobernadores, alcaldes, asambleas departamentales y consejos, lo que encontramos es un mapa político un tanto similar a lo que había en el año 2019. ¿Sí? En ese momento lo que vimos fue un desplazamiento fuerte del centro democrático de la escena política, es decir, un retroceso de la gobernación en los gobiernos locales, un incremento, si se quiere, de partidos tradicionales en coaliciones, por ejemplo, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y una primera aparición muy tímida de lo que venía a ser el progresismo que termina ganando las elecciones presidenciales en 2022. Lo que encontramos ahora es un panorama donde ese progresismo, si bien no logró hegemonizar ese poder local, sí ha avanzado en el escenario local. ¿De qué manera? Bueno, en el plano de las gobernaciones, de las 32 gobernaciones que se eligieron, el pacto histórico logró tener 3 con sello propio, más otras tantas con alianzas, lo que le daría una especie de sumatoria de 10, de 9, 10 gobernaciones, lo que le posiciona bastante bien para una fuerza que es bastante joven, que está madurando en el proceso electoral y que se va haciendo conocida y tiene que competir fuertemente con una estructura sumamente atomizada y donde el clientelismo político, es decir, las grandes maquinarias electorales son las que logran traccionar fuertemente los votos. Eso se vio incluso donde el pacto histórico presentó otras candidaturas propias y arrasaron grandes sellos que tenían en su mayoría coaliciones. Esa es una de las características que además podemos observar en esta elección. Se asienta o se reafirma que para poder ganar grandes conglomerados se requieren de grandes coaliciones. Y ya los partidos por sí solos tienen grandes dificultades para poder posicionarse en el escenario electoral. Ahora, en el plano de las alcaldías, de las 1.102 alcaldías, el pacto histórico no logró tener una performance tan nítida, tan importante, tan destacada, pero sí logra hacerse alrededor de unas 70 alcaldías, sumando propias y en sus aliados. Recordemos que el pacto histórico además ya es una coalición de partidos y por eso mismo estamos hablando de que ahí cuenta con una serie de alianzas. Ahora, como balance, yo diría que hay 3 lecciones que podemos recoger de esta elección, en el sentido de lo que debería pensar de aquí en adelante el pacto histórico para seguir consolidando una corriente política alternativa dentro del país. La primera tiene que ver con que la estructura organizativa hoy, muy flexible para la coalición que está gobernando, pues demuestra cierta fragilidad para consolidar un proyecto común, para cultivar nuevos liderazgos y para conectarse con la movilización social. Yo creo que lo segundo tiene que ver también un poco en el sentido del organizativo, romper con el fuerte centralismo que hoy tiene el pacto histórico, donde las decisiones de algún modo se toman de manera muy centralizada en Bogotá o se toman de manera muy centralizada en esa estructura del pacto histórico, digamos, en una comisión electoral y lograr que haya un sistema de democracia interna donde las bases participen, donde quienes todavía no forman parte, digámoslo, orgánica de un instrumento político del pacto histórico se puedan vincular y se ejercite el debate político ideológico y también en la democracia interna, por ejemplo, en unas eventuales elecciones futuras, poder desarrollar unas consultas internas, unas primarias que faciliten crear coaliciones o listas comunes donde haya mayor competitividad de las candidaturas del pacto histórico, ¿no? Creo que por último también es importante ir avanzando en desprenderse de esa alta dependencia del liderazgo de Gustavo Petro para que se cultiven nuevos liderazgos en las regiones, ya que hoy por lo menos Petro, que tiene a cargo el gobierno nacional, no puede también hacerse cargo de conformar, consolidar y orientar un nuevo movimiento político en el contexto actual de la sociedad colombiana. Yo no veo una derrota, veo un avance paulatino. Lo que hubiésemos esperado ciertamente cuando hacíamos los análisis en el 2022 es el nuevo desafío, es las elecciones locales del 2023 para las cuales había que prepararse inmediatamente. Lastimosamente no tener una estructura nacional fuerte, no tener una capacidad de competitividad contra esas maquinarias que logran movilizar
millones de votos, se nota en estas circunstancias. Es decir, hacer política de otra manera, digámoslo de manera más popular, puerta a puerta, ¿no? Sin esos millones de recursos, tiene estos resultados en gran medida. Y yo creo que cultivar, digamos, una cultura política va a ser más de mediano largo plazo. Y eso es, digamos, la gran dificultad. Yo no veo ahí una derrota. Y por otra parte, también insisto en lo que mencionaba antes. Lo que viene sucediendo es, hay un ciclo reformista que ha emprendido el gobierno central que molesta precisamente a quienes financian esas campañas, a quienes son los dueños de los medios masivos de información, que son a su vez conglomerados económicos asociados a estas grandes corporaciones, y por eso creo yo que hay una campaña mediática también de o poner en entredicho los resultados de la elección que de algún modo parcialmente mejoran la presencia política del oficialismo en los territorios, y tratar de demostrar esto como una gran derrota. Cuando el uribismo en 2019 retrocedió fuertemente en las elecciones, pocos advirtieron que realmente había una pérdida o un declive de la hegemonía uribista en ese momento. Entonces yo creo que eso forma parte también de la confrontación política y la polarización que se está viviendo actualmente en el país.